Queridos hermanos y amigos, gusto de saludarles y agradecerles también el tiempo que estamos acá a través de este programa de compartir siempre la palabra del Señor, la cual es presente, es viva, es eficaz, ilumina el camino y nos conduce a conocer al Señor. Juan 5:39 dice las Escrituras que hay que escudriñarlas, hay que indagar en ellas, hay que leerlas diligentemente para así conocer a su autor. Esa es la intención del Dios Todopoderoso que se ha revelado a través de su palabra. En el día de hoy vamos a leer el texto de Éxodo, capítulo 7, los versículos 14 hasta el versículo 24. Repito, Éxodo, capítulo 7, versículos 14 hasta el 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor: en esto conocerán que yo soy el Señor. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua, que esta vara tocará el río, y éste se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de ver agua del río. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tú la mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques, sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de los siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Vamos a dejarlo hasta allí. El tema que queremos compartir en el día de hoy es: deja ir a mi pueblo, dice el Señor. La palabra del Señor nos muestra que Dios planificó, escuchó el clamor de los habitantes de Israel que estuvieron cautivos allí en Egipto por muchos cientos de años. Algunos eruditos llegan a hablar y decirnos que fueron 430 años. De una u otra forma, Dios le había hablado a Abraham, a Isaac y también a Jacob y José, que el Señor visitaría a su pueblo y los sacaría a la tierra, que iba a fluir leche y miel, a una tierra próspera, bendita, y que allí serían una gran nación. Sin embargo, ya el tiempo por lo que se puede observar en el texto, está por cumplirse, y es así que el Señor le habla a Moisés que él con su hermano Aarón serán las personas que liberarán al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, la expresión deja ir a mi pueblo, dice Dios, en Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 23, nos muestra dos razones por los cuales Dios interviene para que este pueblo del Señor sea liberado y conducido a esa tierra de bendición. En primer lugar, Dios dice que el pueblo es para que le sirva a Él.
El versículo 16 del texto, capítulo 7, versículo 16, dice, y dile, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. La resistencia y apatía de Faraón es evidente porque no quiere dejar ir al pueblo del Señor para que le sirva allá en el desierto. Ahora, esta expresión de querer servir o llamarlo el Señor a servirle en el desierto tiene varios elementos que son importantes para que ese pueblo que está allí o que estuvo allí muchos años, ahora es un pueblo que va a servir al Señor. Y el servicio al Señor es algo que hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que interiorizarlo y luego se tiene que traducir en hechos concretos. Es decir, no es solamente un concepto mental que yo puedo tener, sino que se traduce en mi forma de hablar, en mi forma de responder, en mi forma de sentir y también en mi forma de decidir lo que Dios quiere para que yo me convierta un servidor de Él. Al estudiar la gramática del texto veterotestamentario, es decir, el Antiguo Testamento, que se escribió en el hebreo, y el Nuevo Testamento que se escribió en griego koiné, las palabras y vocablos que usaron los autores bíblicos son muy importantes y nos pueden ayudar a entender qué significa servir al Señor. Veamos en el hebreo, hay dos palabras que son las que más se utilizan y que nos indicarán cierta luz lo que significa servir a Dios. La primera es abad, que significa servir, trabajar, laborar, y es la que se usa allí en Éxodo 3:12 y en Josué 24:15. De ahí viene la palabra abadía, de adorador, pero en lo que implica acá es que la persona que sirve al Señor o que sirve o que trabaja en la obra tiene claro para quién hace las cosas. No las hace para sí mismo, sino para Dios. El apóstol Pablo, en sus epístolas pastorales y cristológicas o eclesiásticas, nos va a decir que tenemos que siempre actuar en lo que hacemos pensando en el Señor, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y ahí se puede ver el servicio al Señor. La segunda palabra que se utiliza en el hebreo es la palabra sharat, que significa ministrar o servir de manera oficial. Ministrar y servir de manera oficial. Esta palabra aparece allí en Deuteronomio 10:8, donde el autor Moisés la va a utilizar con respecto a servir en las cosas sagradas. Ahora, veamos aquellos vocablos que se utilizaron en el Nuevo Testamento en el griego koiné. La primera de ellas es diácono, que significa servir, atender o ministrar. Cuando servimos, cuando atendemos o cuando ministramos, va a hacer un trabajo de carácter práctico, ¿ya? Y también que refleja humildad. De ahí que en el libro de los Hechos se menciona la elección de los primeros diáconos. Hechos 6, la iglesia está creciendo numéricamente, los apóstoles se están dedicando a la predicación y a la oración, y ellos, debido a esta situación, vienen y encargan a la asamblea para que elijan diáconos, los cuales tienen que tener ciertos requisitos. Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, ser hombres de sabiduría. Y tercero, tenían que tener, por supuesto, una vida correcta éticamente. Lleno del Espíritu Santo, hombres sabios, hombres temerosos de Dios. Y esos hombres fueron los que atendieron las mesas, es decir, las necesidades prácticas de los creyentes. En segundo lugar está la palabra doulo o douleo, y que significa servir como siervo o esclavo
Esta palabra la usa el apóstol Pablo en Romanos 12:11, cuando él habla de que hay que servir como un siervo o como un esclavo con respecto a Dios. Dios es el amo y el señor de todo, y el creyente es un esclavo o un siervo que sirve al Señor Dios Todopoderoso. Y en tercer lugar es la palabra latreía, que significa rendir culto o servir al Dios en el sentido religioso o consagrado. Cada vez que un creyente realiza un servicio, una tarea, una responsabilidad, tiene que pensar que está sirviendo a Dios. El apóstol Pablo, ahí en primera de Corintios, tomando Romanos también, él habla de Romanos 12:2, habla del culto racional. Esa palabra culto es la palabra latreía, y que se refiere a servicio a la divinidad. Entonces, el servicio a la divinidad no se remite solamente el día domingo en la mañana o en la tarde o en la semana y en los espacios del culto vertical, sino que en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos, desde que hacemos una tarea instrumental, física, material, lo que estamos haciendo allí es servir al Señor. No existe una disociación o una separación entre las cosas. ¿Cuándo hay una separación? Cuando andamos en la carne y andamos en el espíritu. Ahí hay una separación. Pero el creyente tiene que pensar que cada vez que se levanta, que toma desayuno, que va al trabajo, a la oficina, va en el vehículo, en el metro, en el transporte, en el avión, donde que sea que se mueva, está sirviendo al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, si el pueblo de Israel fue llamado y sacado por Dios para que en el desierto sirva al Señor, usted y yo también hemos sido llamados por Dios, que anteriormente servíamos a los ídolos mudos, servíamos a nuestros propios intereses materiales. Ahora somos llamados a servir al Señor. Usted y yo somos siervos del Señor. En segundo lugar, la expresión deja ir a mi pueblo, dice Dios, tiene que ver con obedecer los mandamientos del Señor. El versículo 20 del capítulo 7 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Dios lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó. Qué interesante esta expresión, lo mandó. De ahí viene la palabra mandamientos, enseñanza, instrucción. Moisés y Aarón deben seguir las instrucciones que Dios les ha dado, para que de esa forma, con la vara que Dios le ha dado, ya no es la vara de Moisés, sino la vara de Dios, que a través de ella Dios va a hacer maravillas y señales, pero Moisés y Aarón tienen que aprender a escuchar y a obedecer las instrucciones que Dios ha hecho, ha entregado, ha prescrito, ha consagrado, y de esa forma el- estos hombres lograron los resultados que se esperaba, que en este caso Faraón más tarde va a liberar al pueblo para que salga a servir al Señor en el desierto. Ahora, la expresión obedecer al Señor aparece en el Antiguo Testamento más de 170 veces. Dios hablando al pueblo, Dios entregando mandamientos, Dios entregando órdenes, Dios entregando consejos, indicaciones, tanto en la literatura narrativa, en la profecía, en la poesía, en todos los géneros literarios que se escribió en la escritura. Ahí está Dios mandándole al creyente, a sus hijos, a los discípulos, a quienes son parte del pueblo de Dios, para que sean obedientes. La obediencia tiene que ver con aprender a escuchar a Dios y hacer lo que Él nos manda. Los mandamientos del Señor son buenos, son perfectos, son puros, son santos, y donde quiera que estos se pongan en práctica, resultan saludables, benéficos y productivos, si lo llamamos técnicamente. Entonces, hoy día
Esta expresión, dijimos, de obedecer al Señor aparece más de 170 veces, pero así también aparece cientos de veces en diferentes contextos para indicar que es Dios el que manda a sus hijos, que es Dios que manda a sus criaturas y que todas las acciones del Señor se tienen que obedecer. Ahora, veamos algunos eventos donde se citan y aparecen algunos textos con respecto a la obediencia a Dios. En primer lugar está Éxodo 19:5. Dice, si dieres oído a mi voz, Israel, el pueblo histórico del Señor, y también nosotros, y usted y yo, tenemos que oír la voz del Señor. En Deuteronomio 28:1 dice, si oyeres, cuán importante es escuchar, oír, estar atento a lo que Dios quiere que hagamos y no decir o hacer las cosas o escucharnos a nosotros mismos. Escuchar al Señor. Aquí está la voz de Dios, su palabra. Ahí están las instrucciones, cómo tiene que ser la familia, cómo tiene que ser la iglesia, cómo tienen que ser los pastores, los diáconos, evangelistas, maestros. Ahí está cómo tiene que hacerse, cómo tiene que realizarse y ejecutarse. Ahí está. Muchos creyentes a veces no leen las escrituras y la palabra del Señor es luz en medio de la oscuridad. En tercer lugar está 1 Samuel, capítulo 15:22, donde el autor bíblico habla de obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí el rey de Israel, Saúl, se ha entrometido en algo que no debía hacer y que solo debía hacer Samuel, el sacerdote, y se apura, se apresura, está ansioso, y en ese sentido uno nota que desobedeció, quebrantó el mandamiento. Y por eso el Señor, a través de Samuel, le dice que es mejor obedecer que los sacrificios. En Juan 14:15 dice, si me amáis, dice el Señor, guardar mis mandamientos. Entonces se repite, se reitera, se vuelve a mencionar que el Señor espera que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, no son inoperantes, no son inactivos, por el contrario, son luz, vida, poder, gracia, misericordia, acción. Los mandamientos del Señor son los que usted y yo necesitamos para vivir una vida de relación con el Señor y también una buena relación con nuestros semejantes. Entonces, mis queridos hermanos, dejar o deja ir a mi pueblo, esta orden que el Señor le da a Faraón y que este hombre endureció su corazón porque Dios sabía que eso iba a ocurrir así. Moisés y Aarón tenían que estar atentos y saber que Dios quería que su pueblo le sirviera en el desierto y también Dios quería que su pueblo fuera obediente a sus mandamientos. Hoy día nosotros tenemos que saber que servimos al Señor, que queremos escuchar sus mandamientos y ponerlos en práctica en todo lugar donde quiera que vayamos. Dios les bendiga abundantemente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar una vez más compartiendo tu maravillosa palabra. Pedimos tu gracia y tu bendición y quien escuche este mensaje sea edificado y bendecido también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.